Vamos a continuar con las enfermedades de origen alimentario, con las enterobacterias patógenas entéricas. En esta ocasión vamos a hablar de la Escherichia coli. Existen 6 virotipos bien definidos de Escherichia coli: la enteropatógena, la enteroinvasiva, la enterotoxigénica, la enterohemorrágica, la enteroagresiva y la de adhesión difusa. Podemos resaltar que los 4 primeros grupos son los que producen una enfermedad más severa. En cuanto a lo que es la Escherichia coli hemorrágica, se produce 3 síndromes característicos: la colitis hemorrágica, el síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombótica trombocitópenia. Es una bacteria de origen bovino y se difunde a través de la leche, los huevos y alimentos como carne picada y otros animales. Afectan principalmente a los niños y a los ancianos. La colitis hemorrágica tiene un periodo de incubación que va de 3 a 4 días. Los síntomas son dolor y distensión del abdomen, náusea, vómitos y más tarde una diarrea líquida. En los ancianos también se puede presentar con fiebre. El síndrome urémico hemolítico es la enfermedad causada por una bacteria que produce una toxina, que puede estar presente tanto en los alimentos como en el agua. Esta bacteria, que es la Escherichia coli hemorrágica, tiene un periodo de incubación de 3 a 9 días para la generación del síndrome urémico hemolítico. Dentro de los síntomas más severos están lo que sería diarrea líquida sanguinolenta, que se puede producir con nefropatías severas, que puede conducir a la muerte, tanto en niños como ancianos, que son la población más vulnerable a esta infección. Se puede transmitir por alimentos contaminados, como carne picada de vaca y aves sin cocción completa. Por eso es importante que al interior del alimento se llegue entre los 65 y 70 grados centígrados. Se puede también transmitir por leche sin pasteurizar, productos lácteos elaborados a partir de esa leche sin pasteurizar, con aguas contaminadas, principalmente aguas residuales, vegetales que se consumen crudos y que no están correctamente lavados, y también se puede producir por el contagio de persona a persona cuando hay prácticas higiénicas inadecuadas. Los síntomas son diarrea, dolores abdominales, vómitos y los más severos, diarrea sanguinolenta y deficiencias renales. En cuanto a la prevención, es importante el lavado cuidadoso de frutas y verduras, cocción de los alimentos a una temperatura adecuada que aseguren la destrucción de la bacteria, evitar la contaminación cruzada en la elaboración de comidas. ¿Sí? Como dijimos acá en esta imagen, podemos ver que las pautas o los puntos claves serían higiene, temperatura segura, cocción completa, evitar contaminación crudo-cocido, alimentos seguros y leches pasteurizadas. Por otro lado, tenemos lo que es la púrpura trombótica trombocitopénica, que es similar al síndrome urémico hemolítico, pero es más severa, porque puede dañar incluso el cerebro. Por suerte, la incidencia de este tipo de enfermedad es muy baja, pero su mortalidad es elevada. ¿Qué alimentos están involucrados? Alimentos mal manipulados por los portadores, aguas de bebidas contaminadas con aguas cloacales, alimentos vegetales eh, abonados con heces humanas, alimentos vegetales regadas con aguas contaminadas, carnes contaminadas en mataderos y leches contaminadas. ¿Cómo podemos hacer una prevención en cuanto a lo que es la Escherichia coli? Es importante educar a la población general, principalmente a los manipuladores de alimentos y a todo el personal sanitario sobre los cuidados que tenemos que tener con respecto a esta bacteria. Es fundamental evitar la contaminación cruzada y utilizar agua potable.
Los alimentos que están listos para el consumo deben mantenerse refrigerados a menos de 7 grados centígrados y deben ser recalentados a temperaturas adecuadas. Recordemos que tanto para la cocción como para el recalentamiento, lo ideal es que la temperatura al interior del alimento llegue a los 65 grados centígrados como mínimo. Hay que utilizar agua y hielo en condiciones sanitarias adecuadas, cocinar en profundidad lo que son carnes picadas y hamburguesas. Con respecto al tema de las carnes picadas, fundamentalmente hay que considerar que al haber picado la carne hay mayor superficie de contacto con el exterior, con el aire, con lo cual mayor probabilidad de que un gran número de bacterias se deposite sobre la carne picada. Por eso es un tipo de alimento con el que hay que tener mucho, mucho cuidado en cuanto a la manipulación, cocción y conservación. También se recomienda para prevenir la infección por Escherichia coli lavar bien las frutas y verduras y eliminar de manera adecuada las excretas. Otra enterobacteria es la Enterobacter sakazaki, y que ha estado relacionado con casos esporádicos de sepsis, meningitis y enterocolitis necrotizante. Produce enfermedades en todos los grupos de edades, sin embargo, es más grave cuando ocurre en lactantes de menos de 28 días, lactantes con bajo peso al nacer, es decir, con un peso inferior a los 2 kilos, en prematuros y en lactantes inmunodeprimidos. Aunque en muchos casos se desconoce el reservorio de esta bacteria, se ha establecido que los preparados en polvos para lactantes son una fuente y un vehículo de este tipo de infección. Sin embargo, no se encontraron pruebas de transmitirlo en lactantes a través del medio ambiente. Por otro lado, vamos a hablar sobre los vibriones, que es otro tipo de microorganismo. Son bacilos curvos, gram negativos, extremadamente móviles por flagelos monotrícos o perítricos, son esporulados, es decir, tienen la capacidad de generar esporas, lo que hace que sean mucho más resistentes que otro tipo de bacterias. Se desarrollan en un medio alcalino con un pH de 8 a 9.5, son anaeróbicos facultativos, pero se desarrollan mejor en presencia de aerobiosis. Se destruyen a temperatura de cocción. Tenemos dentro de estas distintas especies de vibriones el vibrio cholerae, que es el cólera, el vibrio parahemalocitus, que genera una gastroenteritis febril, el vibrio vulnificus, que genera una enteroteritis en mucha más severa. En cuanto al cólera, podemos observar dentro de los síntomas que se inician con una diarrea leve y con anorexia, pero que rápidamente van a pasar a una diarrea acuosa profunda, de moderada a grave, y a veces hay presencias de vómitos, acidosis y colapso respiratorio. Puede producir la muerte por caso de deshidratación severa. Las personas más sensibles a este microorganismo son las que tienen un sistema inmunológico debilitado o una acidez gástrica reducida o en pacientes desnutridos. Con lo cual es importante tener en cuenta que el ciclo de cólera se puede generar, por ejemplo, por un mal lavado de manos luego de ir al baño, luego manipular verduras y legumbres que quedarían contaminadas, también el uso de aguas residuales, peces contaminados y el consumo de alimentos contaminados con la bacteria son lo que hacen que este ciclo se vaya perpetuando en el tiempo. Entre los alimentos involucrados para la transmisión del cólera tenemos las bebidas no alcohólicas, agua mineral sin gas, verduras, frutas, leches, huevos, ensaladas, moluscos y ranas. El principal riesgo son los alimentos de mar contaminados que muchas veces se consumen sin cocinarse. Para la prevención se recomienda unas adecuadas medidas higiénicas en el hogar y en la manipulación de los alimentos, disposición adecuada de las excretas, utilización de agua clorada o agua
que sea potable, consumir mariscos de zonas autorizadas cocidos por lo menos 10 minutos, excluir a los enfermos en cuanto a lo que es la manipulación de alimentos. Es decir, toda persona con un diagnóstico de cólera no debe manipular alimentos y combatir todos los roedores e insectos que puedan haber en la cocina. Con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias.